Dios le bendiga, Dios le guarde. Aquí su amigo y su hermano Pedro Muñiz del Ministerio Levántate y Resplandece. Recibe un abrazo, un saludo bien especial, caluroso. Quiero que me acompañes a la siguiente palabra de bendición. Vamos a ir al libro de Mateo, a los evangelios de Mateo, capítulo 14. Vamos a considerar del versículo 24 al 33. Y esta palabra la leemos con la bendición de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya delante de ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asidió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Amén, a la poderosa y rica palabra del Señor. Amén. Es interesante, como siempre digo, los que estaban en la barca adoraron, bendicieron y dijeron verdaderamente este es el Hijo de Dios. Esto es lo que queremos contemplar en este precioso momento a Jesús como el autor y salvador de nuestras vidas y de nuestras almas. Vemos en esta anécdota que es relatada por San Mateo, como nos dice que Jesús estaba orando y había enviado a sus discípulos que fueran delante de él y pasaran a la otra ribera, donde ellos tenían que cumplir ese propósito y esa misión que Jesús les encargó, que fueran delante de él y pasaran al otro lado. Aleluya. Pero surgió algo interesante en medio del mar y en medio del proceso se levantó una tormenta. Que dice que eran fuertes contrarios, eran vientos contrarios que levantaban las olas, golpeaban esa barca y no permitían que siguiera adelante la ejecución de estos discípulos, donde entre ellos pues se encontraba Pedro. Aleluya. Y vamos viendo que ese era el plan y el propósito que tenían como misión y objetivo estos discípulos. Continuar. Pero vemos que surge este viento y es donde dan voces y vemos que estos discípulos están luchando como pasa en nuestras vidas espiritual, luchamos, queremos avanzar, pero se levantan tempestades, tormentas, situaciones que no nos permiten acercarnos a nuestro objetivo. Bendito sea el Señor. Es en nuestra vida que debemos ir contemplando que así sucede. Como le sucedió entonces a Pedro en este momento. Él vieron los discípulos cómo venía Jesús caminando por encima del agua. Estos hombres eran pescadores, podríamos decir profesionales. Eran hombres que pescaban, tiraban las redes. De ahí ellos ganaban su vida y veían cómo venía algo caminando sobre encima de las aguas, lo cual ellos no lograban identificar. Le llamaron que era un fantasma y comenzaron entonces a dar voces de miedo. Muchas veces vamos en nuestra vida y hay personas que no entienden lo que es este camino espiritual y lo que nos inyectan o nos dicen a través de voces de miedo impactan a nuestro espíritu, a nuestra alma para que nosotros dejemos de creer. Y precisamente ahí donde está nuestra fortaleza, ahí donde debe estar nuestro vigor, nuestra fe puesta en el Señor, sabiendo que el Señor es el que nos va a guiar en todo y es el que nos mandó y nos dio unas instrucciones en las cuales tratamos y debemos seguir. Aleluya, bendito sea Dios. Pero ¿qué pasa con estas voces de miedo? Comenzamos y vemos que se turbaron. ¿Por qué?
imagínate, en esa situación que en la barca, viendo supuestamente este fantasma, aleluya, comenzamos a turbarnos en nuestra vida. Los discípulos comenzaron a turbarse, pero hay uno de ellos, Pedro, que le dice el intrépido, aleluya, él toma una decisión. Él dice y quiere hablar con esa persona y le dice, si eres tú, maestro, si eres tú, Jesús, manda que yo vaya encima del agua. Bendito sea el Señor. A lo cual el Señor le responde y le dice, ven. Es un mandato que recibió del Señor en ese momento. Aleluya, ven, y por la fortaleza que fue puesta y por el poder de su palabra es que Pedro puede descender y caminar por encima del agua. Bendito sea el Señor. Y vemos cómo hay una diferencia entre oír las voces de miedo y entre oír una voz de Jesús, que es esa voz que primeramente nos va a dar la confianza, primeramente nos va a dar el ánimo, nos va a dar la seguridad en lo que debemos hacer en el momento que necesitemos, que lo necesitemos, aleluya. Versus estas voces de miedo que provocan que tengamos desesperación, tengamos incredulidad, aleluya, que creamos y en algún momento abandonemos la barca, como pasó en este momento. Pedro se tomó el chance, abandonó la barca, bajó porque recibió también ese mandato del Señor y pudo caminar en parte su fe y en parte por el poder de la palabra que impartió en ese momento Jesús. Pudo caminar por encima del agua, por las escrituras nos están diciendo que él comenzó a hundirse. Comenzó a hundirse, ¿por qué? Porque él tuvo miedo al ver el fuerte viento, aleluya. Vemos que en nuestra vida espiritual y en nuestra vida cotidiana, si el miedo nos afecta, pues entonces va a afectar lo que es nuestra fe, va a afectar en lo que creemos, porque ponemos nuestra mirada en lo que no debemos ponerla. Bendito sea el Señor. Por eso es que la Escritura nos enseña a poner la mirada en Jesús, poner la mirada en las cosas de arriba, poner la mirada en las cosas que son invisibles, las cosas que no se ven, porque esas son las que son eternas. Bendito sea el Señor. Entonces vemos que Pedro, al bajar de la barca, podríamos decir que no creyó lo suficiente, porque primero abandonó la barca donde él debía permanecer, donde él debía de cumplir su propósito, mantenerse en esa barca. Decidió bajar, pasó lo que hemos dicho, que comenzó a hundirse, y de esa manera él grita con auxilio, dice, Señor, sálvame, aleluya. Hoy, querido amigo, hermano, puedes estar pasando un proceso en el cual estés deseoso de gritar, Jesús, sálvame, porque ha comenzado a hundirte, porque te saliste del plan, del propósito, de la voluntad de Dios, comenzaste a hundirte, y es en el momento donde Jesús está dispuesto y va a extender su mano como hizo con Pedro, como nos relata la Escritura. En el verso 31, al momento Jesús extendió su mano, pero hubo un grito, hubo un clamor que nació de lo profundo del corazón de Pedro, Señor, sálvame. Y para eso tenemos a nuestro Señor Jesús, que Él está atento a nuestro ruego, Él está atento, Él presta su oído siempre para socorrernos en el momento necesario. Aleluya. De esa manera, siguiendo creyendo, Pedro vuelve a la barca, y cuando Pedro y Jesús lo logra llegar a la barca de nuevo, se calmaron los vientos. En esta vida, en este caminar, se van a levantar los vientos, van a golpear fuertemente, pero Jesús está ahí para extender su mano, para sacarte de allá de esa hoguera del agua en el mar, te asirá su diestra, te sacará en victoria, te llevará hasta la barca y calmará y le dirá al viento, calla y enmudece, y esa orden la va a dar el Señor. Pero te va a llevar en victoria y te va a llevar al otro lado de la ribera donde debías y debemos llegar en el nombre de Jesús. Te dejo con este mensaje y quiero recordarte que hay espacio en la barca para ti. Hay espacio todavía. Tenemos espacio en las iglesias, tenemos espacio. Jesús quiere salvar tu alma hoy, pero es tú decidiéndote que dale un grito de clamor para que sea el Señor Jesús salvándote en tu necesidad, en tu condición. Jesús va a salvarte, no importa lo que esté sucediendo. Él va a entrar contigo a la barca y te va a llevar a puerto seguro y va a salvar nuestras almas.
Así que hay salvación para todo aquel que se arrepienta de corazón en el nombre de Jesús. Te bendigo con esta palabra, hermano. Un saludo. Adiós.